Buenas tardes, agradecemos su participación en la atención a esta contribución. Nosotros presentaremos los modelos teóricos, metodológico y principalmente el contextual de nuestra investigación diagnóstica sobre violencia escolar y atención a situaciones de riesgo que los profesores de secundaria dan en las escuelas secundarias del estado de Sonora, que es un estado fronterizo, con frontera con Estados Unidos en el noroeste de México. Entonces nuestra contribución pertenece a un proyecto general que nosotros trabajamos con la Secretaría de Prevención del Delito, que a través de modelos de agentes sociales pretende prevenir la violencia. En el caso de nuestro equipo de trabajo del Laboratorio de Comunicación y Servicios Educativos de la Universidad de Sonora, nos tocó esta parte de diagnóstico y el estado actual de la violencia escolar a partir de profesorado, de alumnos, de padres de familia, directivos y personal no docente alrededor de las escuelas secundarias del estado. Presentamos únicamente los modelos y en otra aportación presentaremos resultados del diagnóstico en su primera fase. Primero que nada, nosotros ubicamos nuestro estudio en este conocimiento de las reformas educativas. Es una reforma saliente, que es la reforma 2006. La reforma actual, la reforma vigente, es la reforma 2011. Nosotros abordamos la reforma desde sus objetivos e impacto en su implementación. Esta reforma 2006 tenía como base encaminarnos a una nueva secundaria pública, una secundaria más comprometida con la comunidad y sobre todo con una formación más humanista y enfocada en valores, específicamente los 12 valores del calendario de la Secretaría de Educación Pública en México, ¿no? En todo México. Bueno, entonces de la reforma nosotros partimos nuestro marco contextual desde ahí. ¿Por qué? Es la reforma la que rige los programas de formación docente. Nosotros, nuestra labor principal es en la formación del profesorado, en este caso de educación básica. Entonces, nosotros, ¿qué dimensiones de la reforma integramos? Pues la formación que la reforma estipula, la gestión que el profesor tiene que ejercer y también el directivo, y la normativa. Si bien es cierto que no son responsabilidad del docente, toda la responsabilidad de los casos de violencia, sí funge como un corresponsable y además queremos erradicar nosotros esta visión de que el profesor se considere vulnerable para la sociedad o ante la sociedad y él mismo se autoconceptualice como alguien vulnerable, no vulnerable. ¿Qué queremos decir con esto? Que el hecho de estar dentro de la institución educativa, el hecho de pertenecer a un sindicato, por ejemplo, tener un contrato laboral con las escuelas secundarias o cualquier nivel educativo, no le va a provocar un problema en la desatención a una situación de violencia. Entonces nosotros partimos de esto. Bueno, abordamos también de la reforma la actualización. La actualización que comprende el sistema educativo mexicano es a través de los cursos llamados TGA o ahora denominados también consejos técnicos, donde los profesores tienen la oportunidad de actualizarse y contextualizarse en problemáticas como esta, que es la violencia escolar. Además, tenemos la oportunidad de acercarnos a ellos a través de dar un seguimiento en las escuelas con diálogos con directivos, en foros de estudiantes y acercarnos también a esos informes anuales nacionales sobre cómo está el estado actual de la violencia escolar y conducta disruptiva. Por otra parte, dentro de la misma reforma también sostiene ese sustento jurídico y normativo del que les comentábamos hace un momento, en el que el profesor está también vulnerable a actos de violencia al no ser reportados, tanto escolar como extraescolar. Actualmente tenemos profesores que desconocen que están incurriendo en un delito al reservarse información que los alumnos les han proporcionado, como violencia en el hogar y violencia entre pares en las escuelas, justificando que ellos no tienen por qué meterse en un problema o que tienen miedo a alguna represalia. Sin embargo, tratándose de menores de edad, es un delito que se sigue por oficio y que totalmente ahora en el estado de Sonora, por los problemas que ha habido, la Procuraduría General, que es la encargada de regular legalmente ese tipo de situaciones, la aborda. Por otra parte, pues hablamos también de gestión escolar con respecto a la reforma, en el sentido que esa tiene que ser renovada y que el profesor también tiene que ser copartícipe de esta gestión. El impacto de este estudio pues va con la comunidad, no nomás como la comunidad estudiantil y profesorado, sino también con esa comunidad extraescolar que rodea en la institución educativa, ¿no? En los metros alrededor de la escuela. La justificación, bueno, primero que nada, partimos de que este tema es de actualidad,
es un problema emergente en el sistema educativo en México, impera ahora los estudios de violencia escolar, pero no a través de enfocarnos en una cuestión disciplinar, que el alumno tenga que comportarse de tal o cual manera con un hábito, ¿no? Y una norma de la escuela, sino con aquellas conductas antisociales o disruptivas en el aula, que es una variante ahora de lo que era la indisciplina antes. Esas actitudes que el alumno desarrolla o ejerce en el aula que provocan una desatención o un desorden dentro de la misma, ¿no? Se representa en violencia física, en violencia verbal y también en la violencia a la destrucción de planteles o infraestructura. En un diagnóstico previo tenemos que esta destrucción de planteles no comprende el lugar del profesor. El escritorio del profesor sigue siendo como un santuario, es algo que el alumno no toca, que el alumno no irrumpe, que el alumno no destruye. Sin embargo, todas las cuestiones alrededor del mismo, pues sí, los alumnos irrumpen. ¿A causa de qué se da estos tipos de violencia o estas conductas antisociales? Bueno, primero que nada, los adolescentes nos mencionan que es a causa de la ausencia del miedo, no temen a una represalia, piensan que están en un medio en donde nunca pasa nada, buscan sensaciones diferentes de poder y aquella impulsividad que ellos le atañen y los directivos y profesores le atañen a lo que es la edad del adolescente, ¿no? Que es entre 13 y 15 años de edad aquí en México. Por otra parte, hablamos que estamos trabajando dentro de un modelo competencial en educación básica y que es necesaria esa reestructura de planes y programas de estudio, ya que la reforma saliente 2006 eh, hubo inconformidades en cuanto al abordaje de los valores. Se seleccionaron 12 valores, uno por mes, y todavía no queda muy claro de dónde se eligieron esos valores o si fue solamente porque eran 12 los meses del año, los 12 valores que se están trabajando. Los objetivos, bueno, primero que nada, trabajamos ya sobre los objetivos generales, identificar desde la perspectiva de actores de escuelas secundarias públicas del Estado, diferentes tipos de violencia contra infraestructura, pero también el tipo de conducta que impera cuando es una cuestión de conducta disruptiva o de violencia en el aula. Por otra parte, se evalúan desde perspectiva de esos mismos actores la viabilidad de diseño e implementación de un programa educativo para que se diseñen políticas públicas enfocado a la solución de esos problemas. Son para nosotros tres cuestiones principales: cómo el profesor conceptualiza la situación de riesgo, cómo el profesor la identifica tanto dentro del aula como fuera, y cómo el profesor la aborda. Nuestro marco teórico, bueno, nos vamos con las aportaciones de Díaz Aguado sobre calidad educativa. Por supuesto que en el contexto de escuelas secundarias específicamente trabajamos lo que son los ambientes de aprendizaje y la violencia. En la cuestión de la violencia trabajamos en los tipos de violencia, conceptualizamos cómo se categorizan, eh, cómo se categorizan, pero también dentro de un marco jurídico, que la ley en el Estado le llama un acto violento y en qué tipo de categoría lo pone, como si fuera algo muy agudo o un tipo de violencia ligera. Esto dentro de nuestro contexto escolar. Entonces estamos evaluando el comportamiento antisocial, los jóvenes y la violencia, y también esa violencia hacia la infraestructura inmobiliario, que no es una cuestión de violencia entre pares, sino arremeter contra la misma institución, ¿no? También hablamos sobre el rol docente en este marco teórico y su intervención, la enseñanza de valores estipulada por la reforma, pero también aquella inclusión del padre de familia dentro de este mismo abordaje. Sobre los jóvenes y violencia hablamos si la violencia puede ser física, verbal y psicológica, y depende de varios modelos de diferentes autores. Clasificamos y tipificamos el tipo de violencia, dato que se cruza con el hallazgo de la violencia detectada por el profesorado, que lo vamos a ver en una segunda intervención. Dentro del desarrollo de la adolescencia hablamos también, los adolescentes lo describimos, y aquel periodo psicosociológico de adaptación, y la pubertad, los cambios físicos que el alumno experimenta para ver si eso tiene una relación con la actitud y conductas violentas. En la cuestión de la vitrina metodológica, nosotros estamos trabajando desde una perspectiva cuantitativa. En este caso utilizamos la técnica de encuesta. Como instrumento, pues claro, tenemos un cuestionario, y los sujetos de esta primera fase fueron 56 supervisores y directores de un total de 72 que hay en la zona. Cuando hablo de la zona me refiero a todo el estado, de la zona norte, sierra, centro y sur del estado de Sonora, ¿no? El análisis de datos se realiza a través de una triangulación
la cual realizamos a través de las teorías y las aportaciones principales de los teóricos en el marco conceptual, los hallazgos obtenidos a través de la técnica o metodología cuantitativa y una reflexión sobre lo mismo, ¿no? Lo que usamos también con la reforma actual, la reforma vigente, que es la reforma 2011. Las variables son datos, bueno, generales o socioacadémicos del profesorado, la cuestión de la violencia escolar y sus tipos, participación que tiene el padre de familia y las propuestas de práctica de formación en valores y viabilidad. Sobre el contexto, bueno, nosotros trabajamos desde el marco de la UNICEF y las peticiones de la UNESCO para los países, para las federaciones, así como este contexto de globalización y el crecimiento y diferentes tipos de formación que el alumno de secundaria y el profesorado deben de recibir. Trabajamos también con política pública implementada a través de la SEP y desarrollo de nuevas políticas públicas en formación del profesorado y en general aquellas que bajan de los objetivos del milenio, ¿no? Trabajamos también lo que es violencia escolar, lo repetimos en el caso de educación secundaria y específicamente la reforma saliente, que es la reforma 2006, y aquellas cuestiones desfavorables y favorables que pudieran ahora mejorar la implementación de la reforma 2011. Por otra parte, y acercándonos al plan del Banco Mundial de Educación para Todos, nos vamos a los valores y a la escuela para padres, ya que el padre de familia es un sujeto a incorporarse a la escuela dentro de un contexto inclusivo de formación en alumnos de secundaria en México, ¿no? ¿Sobre qué? Pues la implementación de la reforma, el apoyo de organismos políticos y la preocupación de la sociedad misma.